En el segundo caso pedían la segunda derivada de las siguientes funciones. Lógicamente, para calcular la segunda derivada hay que calcular la primera. En el primer caso vamos a hacer una división entre límites y derivadas. En el caso 2, veamos el inciso A. Me piden derivar la función 5x a la 7. Aquí vamos a aplicar el teorema que aprendimos, que para calcular la derivada hacemos f' de x para indicar la derivada. Y todo lo que vamos a hacer en este caso es multiplicar 7 por 5, que es 35. Copiamos la variable y el teorema nos dice que a este 7 le vamos a restar 1, nos queda 6. Esta es la primera derivada. Para sacar la segunda vamos a hacer f' de x y multiplicamos el 6 por 35. 6 por 35 nos da 210. Ese 210 es el coeficiente. Copiamos la variable y al exponente 6 le restamos 1 y me queda 5. Esta es la segunda derivada que nos están pidiendo. En el inciso B me pide calcular la derivada de la función 3x multiplicado, recordemos que los paréntesis indican multiplicar, 2x menos 1. Aquí podemos aplicar la propiedad del producto o sencillamente aplicamos la propiedad distributiva para eliminar paréntesis, 3x por 2x y 3x por negativo 1. Aquí todavía no escribo la derivada, no estoy indicando prima porque solo voy a desarrollar el producto que está aquí para que se me sea más fácil. 3 por 2 son 6, copio la x, como que hay 1 y 1 sería exponente 2, menos 3x por 1 da 3x. Ahí tengo la expresión simplificada. Ahora voy a calcular la derivada. La primera derivada es multiplicar 2 por 6, que es 12. Copio la variable y a este 2 le quito 1, me queda 1. 12x a la 1, que este 1 no se escribe porque todo número elevado a la 1 es lo mismo. Menos lo siguiente. Ya sabemos que si tenemos una constante multiplicada por x, la derivada es la constante. Y esto es porque 1 por 3 es 3 y a 1 del exponente aquí le restamos 1, nos queda 0. Aquí tenemos la primera derivada. Como nos piden la segunda, hacemos f' de x y esto es igual a 1 por 12, 12. Esta es una constante por x, entonces nos queda 12 nada más. Y como la derivada de una constante de 0, el resultado es hasta aquí. Inciso C. F de x igual a 6x cuadrado menos 5x más 4. Para calcular la derivada de esta función hacemos lo mismo. F' de x para indicar la primera derivada sería 2 por 6, 12x a la 1 menos la derivada de una constante por x va a ser la constante. La x desaparece. Aquí tenemos la primera derivada. La segunda derivada sería f' de x, que es igual a 1 que está aquí por 12 es 12. Y como esto es una constante por x, nos queda solamente así. La derivada de la constante 5 es 0, entonces hasta ahí la llegamos. Bueno, en el siguiente caso, el inciso D, me piden calcular la derivada de raíz cúbica de x. Recordemos que toda raíz cuadrada, raíz cúbica, toda expresión radical, para calcular la derivada debemos convertirla en su expresión exponencial. Y nos queda x a la 1/3, aplicando la propiedad que si yo tengo x a la n, o a la m, perdón, dividido entre n, esto es igual a la raíz enésima de x a la m. Esta es una propiedad que se ha estado estudiando. Entonces ahora sí puedo aplicar la derivada de esta función y la primera derivada
es multiplicar un tercio por 1 que hay aquí. 1 me queda 1/3. Copio la variable y a este 1/3 le quito 1. Podemos hacer en calculadora si quieren para que no tengan dificultad. 1 ABC3 se escribe 1/3 menos 1, y esto es igual a negativo 2/3. Ahí tengo calculada la primera derivada en forma exponencial. Luego, para calcular la segunda derivada, que es lo que me piden, voy a multiplicar este mismo negativo 2/3 por 1/3. Aquí lo tengo en pantalla, por 1/3, que es el coeficiente que tengo aquí. Me va a dar negativo 2/9. Copio la variable y negativo 2/3 menos 1. Negativo 2/3 menos 1. Y esto es igual a negativo 1 entero 2/3. En el número mixto le damos Shift ABC para expresarlo en fracción impropia y nos da negativo 5/3. Hasta aquí ya está calculada la segunda derivada. Pero como la original está presentada en forma radical, voy a hacer lo mismo aquí. Copio el negativo 2/9 y este x a la menos 5/3 le aplicamos la propiedad que si yo tengo una potencia con exponente negativo, esto se convierte en 1 a la x a la n con exponente positivo. Entonces aquí en el denominador me quedaría, ojo a esta parte que la voy a hacer abreviada, en el denominador me quedaría 1 entre x a la 5/3 positivo. En el denominador voy a aplicar esta propiedad y me va a quedar la raíz cúbica de x a la 5. Esa es la segunda derivada. Vemos, aquí voy a dejar esto para las propiedades, y en el inciso E me piden calcular la derivada, la segunda derivada de 2x a la 7 menos 5x a la 3 más 4x menos 1. Primero calculo la primera derivada. F' de x es igual a 7 por 2, que es 14. Copio la variable y a 7 le quito 1, me queda 6. Menos 3 por 5 es 15. X al 3 le quito 1, me queda 2. Más, aquí tengo la constante por x y la derivada ya vimos que es 4. La derivada de esta constante, que es 1, es 0, entonces no se escribe. Vamos a la segunda derivada. F'B' de x. Multiplico 6 por 14. Si queremos usar calculadora, vamos a hacerlo. Nos va a dar 84. Copio la variable y a este 6 le quito 1, me queda 5. Y 2 por 15 es 30. X a la 1, porque aquí a 2 le quito 1, me queda 1. Y la derivada de la constante es 0, entonces la respuesta es hasta aquí. En este caso tenemos ya la primera y segunda derivada del ejercicio número 2.